Boreal Televisión presenta. Sí, señor. Saludos, amigas y amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana, originando desde Santiago de los Caballeros, así como también a través de las distintas plataformas internacionales. Los buenos días formalmente en este jueves 29 de mayo al poeta don Randy Ortiz y Terrero. Buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos, qué bueno que nos acompañan, aquí estamos, aquí, oye, ya es jueves, Atahualpa, ya es jueves, la cosa está avanzando, Sí. ante víspera. No, y jueves 29. Y 29, no, y no solamente que sea jueves 29, sino que el viernes cae 30, ¿verdad? ¿Cuánta gente, verdad, sotorriéndose, vamos a decir, como le gustaba decir al exdirector de El Listín Diario? Bueno, Atahualpa, ¿cómo nos vamos a hacer con el tiempo de hoy? Porque hoy hay noticias que eso no tiene punto de partida. Será pasar algunas rápidamente por ahí, ¿verdad? Porque hay de todos, hay de todo en este día. Pero bueno, por alguna tenemos que empezar. Es más, vamos a empezar por el plano internacional. Ajá. Trump no las tiene todas consigo en este momento, ya que una corte de comercio de los Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles que está poniendo Donald Trump. Claro, la decisión no incluye el aluminio, acero y elementos que tienen que ver con la industria automotriz. Pero después esos aranceles de 30%, qué sé yo, cuántos por ciento, dice este tribunal que Donald Trump como presidente de los Estados Unidos no tiene esa prerrogativa, que él ha ido más allá de lo que le confieren la Constitución y las leyes. En términos general, ese es el concepto. Obviamente que Donald Trump apelará, porque todavía ese es un tribunal de comercio. Todavía podrán ir quizás a otro tribunal o ir directamente al Tribunal Superior. Pero esa es la instancia donde se conoce ese tipo de decisiones. Exacto. Porque ¿qué es lo que ha dicho el tribunal? El tribunal ha dicho, usted se extralimitó. Exacto. Utilizando una ley que no le corresponde y esa extralimitación que usted tuvo le corresponde al Congreso, no a usted. No a usted. Claro que Él tiene el Congreso, si él quiere la manda para allá. Él tiene el Congreso. Pero ¿qué pasa? Que el Congreso de los Estados Unidos, si bien es cierto que como en casi todos los países, responde a la línea del Poder Ejecutivo cuando el Poder Ejecutivo logra esa mayoría, que no siempre es así porque las elecciones congresuales en Estados Unidos son por regiones y no son todas en la misma época, para ir manteniendo el equilibrio, ¿verdad? Pero él tiene mayoría. Incluso para algunas medidas que se tomaron ahora, fue con un margen mínimo que lograron los republicanos, porque resulta que dentro de los republicanos, que es el partido de Trump, hay disidencia, porque de lo que se trata son impuestos. Hay estados que se caracterizan por producir, por ejemplo, Detroit. Detroit es el estado de los automóviles, no quiere decir que no hayan otros estados que se produzcan, pero ese es el estado por antonomasia, vamos a agregar eso del lenguaje, para definir un lugar específico, propio, natural, histórico, ¿verdad? Y ahí están los productores de vehículos que en alianza con México y con otros países han logrado bajar sus costos porque en México
México es una gran ensambladora de vehículos, pero también productora de partes, que Estados Unidos no quiere perderse en eso, pero que con el tranque que le pone Trump le afectan. Para poner un ejemplo, Trump ha tomado medidas que no ha tomado ningún otro presidente. El objetivo de Trump es resolver un déficit que tiene Estados Unidos y que él lo atribuye a que la relación comercial con el mundo entero ha sido injusta con Estados Unidos. O sea, ahora Estados Unidos pasó de una gran potencia a ser el infeliz del que ha abusado todo el mundo y que dijo, eso no puede ser así. Pero cuando usted tiene una relación de comercio con otra gente, la otra gente le vende más que lo que usted le vende, o le vende menos, pero lo que él le vende tiene mayor calidad que lo que usted vende. O sea, el comercio a veces es complejo. Mientras Estados Unidos ha estado dirigiendo su política en muchas direcciones, muchos países, algunos de los cuales no eran una potencia, como China, como Vietnam, como Laos, la India, todos los BRICS. Brasil no se ha parado de crecer. Entonces, eso los ha sorprendido porque mientras usted se entretiene con una cosa, los otros avanzaron y le fueron ganando. Ahora, haga una reingeniería y él la quiere hacer en base a que lo que tú me vendas tiene que ser más caro. Así me compran lo mío, que sería más barato. Pero eso no se fuerza mecánicamente. Y arriba de eso, Elon Musk, el enllave que él consiguió, un hombre que es símbolo del éxito empresarial a escala mundial, pero básicamente norteamericano, aunque él es de Sudáfrica, pero tiene todo su desarrollo en Estados Unidos, le acaba de renunciar de la función que Trump le puso a un organismo que era para la eficiencia, recortar todo lo que no era eficiente y gastaba. Pero en un proyecto de ley, que ya lo aprobaron por muy estrecho margen, repito, que puso Trump, se crea, al decir de Elon Musk, lo contrario. Estamos recortando o me están afectando este elemento porque se va a ir más dinero y el déficit va a crecer. No estoy de acuerdo, eso me afecta y me voy para mi casa. O sea, este no es exactamente el mejor momento de Trump. ¿Se reciclará? ¿Cuál ave fénix sacará algo de un bolsillo como un mago de una chistera? No lo sabemos todavía. El asunto es que lo que plantea Elon Musk es que mientras él está con la función de reducir el tamaño del Estado, reducir el gobierno, reducir los gastos sobre todo del gobierno, el plan económico que ha presentado Donald Trump lleva toda la línea contraria. Exacto. Entonces él dice, pero que yo no hago nada aquí, si a mí me buscaron para que hiciera esto, entonces la iniciativa él le llama megaproyecto fiscal y presupuestario que ha impulsado el presidente Trump, es lo que lo ha decepcionado. Dice, no, pues yo me voy de aquí, yo no hago nada aquí. Además de que a Elon Musk no le ha ido tan bien con Donald Trump. No le ha ido bien. Y los socios de él le están llamando la atención porque Tesla, que era el ícono de la modernidad en el uso de vehículos automotores eléctricos, le han surgido una cantidad de otras marcas que le están comiendo los caramelos, en lo que le está entretenido ayudando a este hombre. Así es que esa tenemos y vamos a ver a dónde llega la cosa. Yo quiero felicitar, no tengo el placer de conocerlo, pero quiero saludar y hasta felicitar a Menegildo de la Rosa. Y usted dirá, ¿quién es ese? ¿Usted lo conoce? Menegildo de la Rosa. De la Rosa, pero el de la capital que lucha por la que sé yo qué. Él es el secretario de prensa de la ADP, de la Asociación Dominicana de Profesores. De maestro. Sí. No es el otro camarada de la prensa que lucha por los barrios. No, y él dice, primero rechaza de plano que los maestros sean los responsables de la baja calidad educativa en la República Dominicana. Y señala de que de un total de 13 indicadores para determinar la calidad de la educación en el país,
solo 4 corresponden a los maestros, luego 9 corresponden al Ministerio de Educación, a la familia, a los medios de comunicación, y a otras instituciones. O sea, solo 4 le corresponden a los maestros. Y que existen sectores con intereses económicos detrás de ese discurso, interesados en aprovechar los fondos del 4% del PIB destinados a la educación. Y también señalaba que no es el magisterio el responsable de la falta de más de 10.000 aulas y del deterioro de los centros escolares. Ahí estamos de acuerdo. Sí, hay una parte de esa que estamos de acuerdo. Sí, sí. Porque los maestros no son los que tratan la política educativa del país, la ni administran los fondos. No. Y además el tema de las escuelas, la construcción y todo lo que tiene que ver con la planta física no es nada de los maestros. Claro. Pero ahora con esta modernidad, antes la escuela era papá, mamá y el maestro. Ahí no había más nada. No, había un Ministerio de Educación porque habían unos... Está bien, poeta. Acuérdate. Está bien. Que tú y yo, aunque no estudiamos en la misma escuela, pero habían unos exámenes de la Secretaría. Sí. Había un inspector del Ministerio de Educación que se aparecía sin anunciar y iba a un aula y le preguntaba a los alumnos. Era algo un poco, digamos, propio de la época. De evaluar el desempeño. pero comparto contigo, si vas por ahí, ese es el perfil. Eran instituciones sin nada de recursos, era casi, la impronta del maestro. Y no solo sin casi recursos, no, era que no estábamos tan avanzados sociológicamente hablando. Ni tecnológicamente hablando, ni tan desarrollados en términos de conducta, ni nada de eso, y ahora estamos peor. Entonces, el maestro era un maestro en la escuela y fuera de la escuela. Entonces, ¿dónde está en la educación de antes? Que ya se han hecho estudios que dice que la generación que viene detrás de nosotros, como diría, para decirlo en un lenguaje máximo verasconiano, máximo verasgoico, viene una generación más bruta que nosotros. Sí. Eso ya lo han demostrado los estudios. O menos instruida. Bruta. Pero vamos a decir... Bruta. No, porque la brutalidad tiene que ver con el nivel de inteligencia. No me teorices. Tú puedes ser muy inteligente y estar mal instruido. Está bien, pues mal instruido y bruta. Dice para negociar. No, para negociar contigo. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre, cada vez que se habla de una evaluación de desempeño o una evaluación de la docencia en la República Dominicana, siempre sale a relucir de que no, es que esto no es responsabilidad de nosotros. No. En el caso de la ADP, y más aún quiero felicitarlo porque él dice que hay sectores que quieren aprovecharse del 4% del PIB. En eso yo creo que estamos de acuerdo. Sí. Ahora, ¿cuáles son y en qué sentido? ¿Qué sector se ha aprovechado más del 4% del PIB que la Asociación Dominicana de Profesores? Que ha logrado todos los aumentos salariales, todas las conquistas. Me parece muy bien. Yo ahí estoy de acuerdo. Pero porque ellos se pasaron la vida entera sin ganar nada. Pero no se corresponde con la calidad o los avances de la educación. Ahí hay que poner algo, sí. Entonces, no me hable de que hay sectores, es probable que haya alguno que otro sector que se le haya pisado el callo con licitaciones en términos de suplir algún tipo de renglón en el Ministerio de Educación. Pero el mayor problema es, ¿usted sabe cuál es? Que el profesorado dominicano se llenó de gente mediocre. Cuando los profesores de verdad, cuando los maestros, por condiciones paupérrimas de salario, que no tenían ni para comprar una bicicleta, y se estaban muriendo de hambre, esos maestros, verdaderos maestros, decidieron abandonar la escuela. Bueno, eran maestros que yo recuerdo en el liceo y la escuela pública de Asua. Yo no recuerdo, Atahualpa, óyeme bien, maestros de verdad, y yo no recuerdo uno que tuviera automóvil. Iban a pie a la escuela. De todos los que yo tuve, habían 2 que le conocí vehículo. 2. Uno que era abogado, Freddy Núñez Tineo,
Exacto. y el profesor Kio, que no sé si está vivo todavía. Bueno, yo no recuerdo. El asunto es que cuando esos maestros se fueron por el ahogamiento económico, porque ya no le daba ni para comer el salario del maestro, ahogado por Joaquín Balaguer, Sí. porque eso hay que decirlo. Hasta el año 1996, Balaguer nunca cedió. Lo único que cedió fue construyéndole el hospital de los maestros, pero después no cedió en más nada. Ah, el hospital viejo del cuando hicieron el moderno Cabral sí, Ibáez. el El de ladrillo se lo dejaron a los maestros. Le dijeron el hospital de los maestros. Sí. Óyeme. Entonces, cuando eso pasó, no había con qué llenar las vacantes y ahí empezaron a llegar los mediocres, que se han beneficiado de esta situación ahora, que debieron ser beneficiados los maestros de antes, pero le llegó tarde la bonanza. Cuando le llegó el dinero, ya la mayoría de los de antes Estaban estaban retirados con 17 pesos. O fallecidos. O fallecidos o inhabilitados O para ese pensionados trabajo. con 32 pesos. Lo que pasa es que el 4% se hizo, no es que está mal, pero se hizo sin planificación real. ¿Y qué pasó? Que como se aumentaron los salarios de los maestros, que ganaban poco, yo no lo veo mal, no se hizo un filtro porque ese aumento de salario iba a atraer gente sin vocación y además había un poco ¿cómo te digo yo?, de demagogia. Vamos a demostrar que con este 4% llenamos todas las vacantes que se había. Sí, pero ahí no se separó el grano de la paja, como se dice el aforismo. No, debió hacerse, sí, se va a pagar mucho, pero el maestro tendrá que ser de calidad y tendrá que pasar este nivel y este nivel y este nivel y este nivel. Y de los que ya estaban sin nivel, tenían que tener la obligación de superarlo, independientemente del ADP, que es un sindicato para mejorar, pero también tiene que haber una responsabilidad. Yo como maestro tengo que tener amor propio, nada más porque no me pagan o no me queje. A mí no me importa que un maestro se queje, de eso se trata, cada quien que eche su lucha. Ahora, uno no siente eso que veíamos. Mira, yo me pongo a pensar yo recuerdo los nombres de todos los maestros que yo tuve, y yo estudié en la escuela pública, yo no tuve cosas. Parte de mis hermanos sí, y yo fui que quise ir a la escuela pública. Y en Asua habían 2 niveles, la escuela pública y un colegio de las monjas que era de altísima calidad. Pero los compañeros míos, los amigos míos estaban en la escuela, yo me fui para la escuela y a mí me dejaron, no había problema. Atahualpa, yo recuerdo todos los directores en la primaria y en el bachillerato no hubo un director, y todos los profesores que uno tuvo, y cada uno, es probable que del universo de profesores de Asua, ojalá en Asua nos estén oyendo, me agradaría mucho, de todos los profesores que tuvimos en Asua, quizás tú podrías decir uno que otro no tenía, que no podían ser más de 3, el nivel de todos los demás, pero no era que eran despreciables ni comparados con bajos niveles que uno ve lamentablemente ahora. Óyeme, ahora me doy yo cuenta que yo era un privilegio, Atahualpa, en la escuela pública de Asua. Ahora me doy cuenta, es más que yo creo que no me merezco, no me merecí haber pasado por la mano de profesores verdaderamente dedicados. Y bueno, termino con esto de mi parte, decir que yo recuerdo en el liceo haber hecho jornadas de recolección de dinero entre nosotros los estudiantes y los profesores para comprar tiza. Y borrador, en Asua le decimos borrador, en Santiago le dicen borrante, lo mismo, ¿verdad? Reparábamos la silla nosotros mismos, con hojas de lija que nos daban en la casa de nosotros, que la comprábamos. Y recuerdo la última actividad económica, yo estaba creo que en 3º, en 4º de bachillerato. ¿Tú sabes para qué, Atahualpa? Para comprar un mimeógrafo. Eso fue un salto extraordinario porque así podían hacer los exámenes de una mejor manera. Y esos profesores, esa calidad, lamentablemente no la he vuelto a ver. No quiere decir que ahora no hayan profesores con calidad, Atahualpa, que los hay, pero en términos mayoritarios están muy por debajo de lo que esta sociedad
necesita. Para que ustedes tengan una idea, el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria se empezó a aplicar de manera íntegra en el presupuesto, a partir del presupuesto del año 2013, porque el presupuesto del año 2012, una parte le correspondió ejecutarla a Leonel Fernández y los últimos 4 meses le tocó a Danilo Medina. En el año 2014, el salario de un profesor de primaria era de 35.633 y hoy, a la fecha, es de 65.547. Yo lo veo muy bien. Bien, yo lo veo muy bien, muy bien, debía ser más. Pero eso equivale a un 83% a partir del momento de la aplicación del 4%. Y de secundaria, en el 2014 era de 41.096 pesos y ahora es de 62.320 pesos para un poquito más de un 50%. Le ha ido bien y yo me alegro, pero se corresponde... No, y tienen una cooperativa a la que el Estado le garantiza por nómina el descuento. Se corresponde este crecimiento, o sea, este reconocimiento en términos laborales a los distinguidos profesores con la calidad de la educación en ese mismo periodo 2014-2025. No, no y no, como la canción de los hermanos Arriagada. Entonces, por eso felicito, pero al lado de la información que da el señor Menegildo de la Rosa, está lo más chévere de todo. En Atomayor se mantuvo un paro de docencia de 48 horas, iniciado el pasado martes en las escuelas de la zona en reclamo de mejores condiciones laborales y estructurales. Ahí no estoy yo de acuerdo. 48 horas. Él mismo está hablando de que no son los profesores, y ahí anuncia un paro de 48 horas en esa zona de Atomayor. ¿Por qué? Por condiciones laborales y estructurales. Mira, yo no escondo mi vocación hacia defender maestros. En lo que es defendible, pero en lo que no es defendible no. No estoy de acuerdo con que hay una asamblea y vamos a parar la clase por una asamblea. La ADP, magnífico, no tiene ningún problema con la ADP, pero usted no puede coger el tiempo que no es suyo. El objeto principal de la educación son los estudiantes. El maestro es un propiciador de ese proyecto. Pero la razón de ser de la escuela son los estudiantes. Eso no quiere decir que el maestro como conductor no tenga importancia, claro que la tiene. Pero el tiempo del alumno usted no lo puede tomar para algo que es particular de usted. Hágalo el sábado, hágalo un domingo. Se supone que una asamblea es 2 o 3 veces al año. Que usted pierda un par de horas de el día no laborable porque el alumno no se beneficia necesariamente de los beneficios, valga la repetición, que usted tiene de formar parte de la ADP. Ahora, a favor de la ADP, que yo puedo decir que ciertamente, si bien es cierto que el maestro tiene que dar y tener calidad, no es menos cierto que quien tiene que exigir es el ministerio. Pero ¿qué pasa? Que ahí entra la política y cada partido tiene un pedazo de ADP. Y depende de quién gane, ese pedazo de ADP coge más beneficio. Y hay el movimiento de Eugenio María de Hostos, hay el Juan Pablo Duarte, hay el qué sé yo qué. Entonces, cada partido, y tú ves que a veces en funciones académicas pero administrativas, pasa a ocupar esa función el compañero del partido, del que sea, y no el que, la ADP había logrado algo que era importante, que era la función así directiva fuera parte de la carrera. Eso es correcto. Me parece que un director debe ser una gente que venga con una carrera, o un director regional, o de distrito, o lo que sea. Pero ahí quien va es el del partido. Entonces el del partido no necesariamente es el más preparado. Bien, entonces yo le voy a poner
para terminar de mi parte. Yes. Yo hablé de los salarios desde el año 2014 para acá. Pero para la nueva generación y para los que se les ha olvidado, miren esta tabla de los salarios cuando llegó Leonel Fernández en 1996 al poder. Les voy a leer. Que no había el 4%. No, cuando había el 4%, ni soñar con el 4%. Pero se le puso en esta tabla, a partir del año 1996, porque de ahí para atrás, ese salario era frisado. Exacto. Balaguer no creía en nada de aumento salarial ni nada de eso. Y en ese entonces, un maestro de primaria, en 1996, ganaba 7.526 pesos. Ya en el 1997 ganaba 8.190. En el 99 ganaba 8.250. En el 2000, 9.250. En el 2001, 9.750. En el 2002, 10.454. En el 2004, 12.064. En el 2005, 14.349. En el 2006, 14.349. En el 2007, 22.475. En el 2008, 29.392. En el 2009, 29.192. En el 2011, 33.800. En el 2012, lo mismo. En el 2013, 37.668. En el 14 se subió a 41.098, 15.46, 16.52 y en el 2017 57. No hay, Randy, estoy hablando de salario promedio en maestros de primaria, porque los de secundaria ya están en la tabla de abajo, que no voy a entrar en más detalles, pero en el 96 eran 7.526 el promedio y en el 2017 57.992. Desde 7.526 a 57.292. Un acto de justicia. Bien. Un acto de justicia. Un acto de justicia. Me parece, no, y no está ahí. O sea, yo nada más llegué ahí hasta el 2000. Claro. Llegué hasta ahí, hasta el 2017. Ya yo les dije a ustedes en cuánto está el salario de profesores de secundaria, que ahora mismo anda alrededor de 62.322 pesos, algo así, más o menos. Entonces, díganme ustedes, ¿qué profesional o qué sector de la vida nacional ha tenido ese aumento en el mismo periodo de tiempo? Los que tienen que pagar te están cortando los ojos. ¿Tú sabes por qué? Porque si bien es cierto que a los maestros le ha ido ahí, por su ADP o por lo que fuera. Por su ADP, porque pues mérito no es. Sí, pero no podemos prevalernos, digo, las autoridades de cada gobierno, de su propia falta. Debieron hacer eso mismo con cada servidor público. De ese tamaño. Pregúntale a los médicos. Yo he dicho aquí varias veces. Pero no me distorsione que un amigo. Pero espérese, no me distorsione el comentario. Yo no he dicho que. No. Yo no he dicho que los otros servidores públicos no tienen por qué, no han tenido las reivindicaciones. Yo he dicho que de todos los sectores, como servidor público, el que más se ha beneficiado en los últimos 20 años es el magisterio en la República Dominicana. Eso es lo que yo he dicho. Yo quisiera que los médicos le fuera tan bien como los profesores. Pero es que tú y yo no tenemos diferencia en eso. Yo lo que digo es que, aunque ese no es el objetivo tuyo, queda de manifiesto que en este país, bueno, la ADP se ha fajado, podemos estar de acuerdo o no, pero a los demás servidores públicos, ¿a dónde lo dejaron? Porque no tienen una ADP. Exacto.
Ni tiene un colegio médico dominicano. Pero entonces, eso le quita razón a las autoridades que solo han cedido a la presión de la ADP. Eso es un sindicato con sus derechos, ¿verdad? Y a los otros, tampoco. O sea que, en definitiva, caemos en lo que es mi posición. Es que podemos criticar al maestro individualmente por su capacidad, por su idoneidad, porque se ha dedicado o no a su tarea, que está obligado a hacerlo. Pero es que quien define eso son las autoridades que han permitido eso, que no han puesto un sedazo para que un maestro sea un agente de otro nivel. Y porque entra la política. Y los políticos de nuestro país no les gusta ponerle la mano a la ADP que no sea para beneficiarse. El magisterio es el grupo de empleados más grande que tiene un gobierno. Es que eso es un poder. Y lo dividen, cada uno tiene su pedazo. Es verdad es verdad que el maestro como tal, también tiene una obligación. Porque después que usted aceptó ser maestro, sea bueno. Ahí no hay ADP. En una ADP yo entiendo el papel de un sindicato, pero usted está obligado también a ser bueno. Tiene que ser bueno. Bueno, vamos a publicidad un momentito, camarada. Sí, hombre. Regresamos Venimos en un con minuto, algo por más favor. light, pero interesante. Quédese con nosotros. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. En sus marcas, listos, móntate, ya. Regresa la Autoferia Nadive Regional Norte 2025. Gana la carrera y sé el primero en aprovechar las oportunidades que te traemos. Te esperamos en los parqueos del Gran Teatro del Cibao del 28 de mayo al 2 de junio. Tu carro nuevo o usado te espera con el mejor precio, seguro y financiamiento al instante y todo en un solo lugar. Del 28 de mayo al 2 de junio, no te pierdas. Autoferia Nadive Regional Norte 2025, dedicada a mamá. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Para poder crear momentos únicos y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento y conocer nuevos horizontes.
convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Aquí estamos de nuevo. Mire, en un comentario así, quizás sucinto en algún momento, decíamos que por qué no se le daba mayor belleza a las reatas o espacios de tierra que han quedado en la Avenida Las Carreras, frente a donde está el edificio principal del teleférico y a donde va a estar la intersección del monorriel y sobre todo la remodelación de la calle Benito Monción, ¿verdad? Cuando esta se intersecta también con las carreras. Han quedado unos espacios ahí, han hecho cosas muy bonitas. Entonces se veía la tierra así como, llamaba mucho la atención. Y como cuando tú pintas una buena parte de la casa, pero hay 2 o 3 losetas del suelo roto. Ah, pues mira, Atahualpa, ahí vi que lo estaban resembrando. Me alegré mucho porque si la gente piensa que uno menciona algo o critica, lo hace de manera personal. Es porque uno quiere que estén bien. Eso por ahí. Y en algún momento me refería hace un tiempo de cómo las unidades de la ONSA son aquel esquema de autobuses como que se han ido quedando atrás en los modelos y en el uso, y sobre todo en los modelos. Bueno, llegaron unos autobuses, una flota de autobuses, no sé exactamente cuánto, para la ONSA, que son los modernos. Esos autobuses que tuve fuera del transporte público, muy bonito, qué bueno que hayan sumado eso. Lo que desconozco a Atahualpa y los amigos televidentes es si esta flota de autobuses guarda relación con la necesidad de colocar autobuses como mecanismo alimentador de lo que será alimentadora. Porque eso es lo que le hace falta. Y creo que en la capital tampoco. Mire, el metro tiene mucho tiempo, pero uno nunca oye hablar de los autobuses alimentadores en la capital, como que eso se ha quedado una cosa moderna y masivo, como dependiendo mucho a veces del sistema tradicional. De todas maneras, bienvenidos, ¿verdad? Ambos, porque hay que dar el salto. Y yo creo que con el monorriel, con el teleférico, los dos no son obras terminadas en sí mismos, porque eso no se termina nunca. Cada gobierno le agregará su pedazo porque la sociedad es dinámica y crece. Yo recuerdo hace varios años ya cuando se celebró el 107 aniversario del sistema de metro en Estados Unidos.
y lo estaban celebrando con una extensión más hacia un lado en específico, pero uno ya quisiera ver más avanzada, más terminada. No creo, no sé, aunque el director del sistema de transporte, el joven Jael Isa, anunció que el monorriel de Santiago estará funcionando en noviembre. Yo le doy mucho seguimiento con video, no que lo hago yo, que hace mucha gente, pero que tú lo veas el proceso. No me da la impresión de que va a estar en noviembre. No hay forma de acelerar una obra de esa magnitud como para que esté al servicio de la sociedad. Pero señor, hoy estamos en... Eso es evidente. Estamos en el mes número 6 ya del año. ¿Verdad que junio, sí? julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. 6 meses. Usted va o sea, en menos de 6 meses, 5 meses, usted va a... Pero por Dios, no se pongan a anunciar cosas. Que no se anuncien cosas así para después dar explicaciones. Que se haga bien. Cuando todavía aquí toda la obra de aquí frente al teatro está bruta. Y de ahí para allá no, más y de bruta ahí está. a la madre y maestra. Más bruta está. Por ahí. Más allá de la madre y maestra. Es que están las próximas. Y de esa tú saltas y es frente a la villa. Y de la villa tú saltas y para llegar a la última, que está como a 2 kilómetros y pico después de la intersección de la Estrella Sadalá con la avenida de Circunvalación, donde estará la parte final, donde uno se devuelve. O sea, yo no sé por qué se hizo ese anuncio. Todos estamos esperando. Mira, esta es la parte de aquí del monumento, de uno de los 2 parqueos que habían en planos diferentes. El más bajo, el más cercano a la Francia, ese se ha cerrado porque ahí es donde el monorriel pasa de aéreo a pasar por el túnel que han dicho, bueno, es un túnel. Lo de trinchera es el método de construcción. Pasa por debajo de una parte del territorio del Gran Teatro del Cibao, al lado del Monumento Primero, y luego sale de nuevo cuando usted sale del área del Gran Teatro y pasa una marginal que hay ahí, y allá abajo hay una diferencia donde hay una urbanización, y por esa pared vertical, por ahí hay un punto que sale, y discurrirá en la línea, digamos, que separa la acera de la marginal derecha, en sentido oeste-este del elevado, ahí en la marginal, y saltará la Estrella Sadalá, porque ahí hay un paso a desnivel que no se puede hacer nada arriba. Entonces entra en terreno de la madre y maestra y sale allá, después de la madre y maestra, donde ya hay algunas columnas más. Óyeme, pues mucho que le quieran decir a uno de todo eso. No hay forma de hacerlo. Uno entendía que en época de campaña, o sea, previo a mayo del 2024, uno entendía los anuncios de eso. Bueno, el presidente vino previo a las elecciones de mayo y pusieron a recorrer un tramito el monorriel. Uno lo entiende, porque eso era campaña y había que mostrar, eso era parte de y el teleférico también, eso fue parte de lo que era mostrarle a Santiago la inversión que estaba haciendo el gobierno. Pero ya no hay necesidad de eso, hermano. Ya ustedes tienen 4 años de los que le quedan al presidente Abinader. 3 años, ¿verdad? 3 años y algo. Sí, claro. Para ustedes terminar las obras bien terminadas, bien acabadas, sin la presión de que había que entregar o hacer esto antes de las elecciones para que el presidente viniera a inaugurarla y nada de eso. O sea, ya no hay necesidad de eso. Entonces se ponen a dar fecha. Mira, a mí me preocupa el tema del metro de los Alcarrizos. No he visto un funcionario oficial diciendo qué va a pasar con eso. Y algo tiene que haber ahí. Porque es que eso no puede ser así, Randy. Eso no puede tener esa terminación, eso no puede tener esos desniveles. No hay ninguna razón ni topográfica ni nada para que una columna que viene a esta altura de repente pase, cae para allá y vuelva a subir allí. O sea, era zapateros que estaban haciendo eso. Entonces yo digo,
Se está hablando de la inauguración, de que ya se están montando los rieles, de que ya eso va a estar para final de año. Tampoco. Hagan las cosas bien. Que ya esa prisa para mostrar por las elecciones de que era en mayo del 2024, era el segundo periodo buscando el segundo periodo del presidente Abinader, pero ya no, hermano, ya no. ¿Cómo me van a hablar a mí que eso va a estar en noviembre? Por eso es que le han puesto 14.000 fechas a eso. Usted busca la cantidad de fechas que le han puesto al metro de la capital, al kilómetro 9 de la capital, al túnel de la 27, aquí el monorriel, y todo fecha. No pongan fecha, mis hijos. Terminen, trabajen y hagan las cosas bonitas y bien. Que son obras importantes que se toman su tiempo en cualquier parte Óyeme, del mundo. que tiene que, exacto, y no es asunto de que vamos a hacer esto a la carrera. No. Ya la carrera política para el segundo periodo del presidente Abinader terminó en mayo del año 2024. Exacto. Ahora, el legado de él, ayúdenlo en estos 4 años. Lo que ustedes no pueden dejar que ese metro no esté en estos 4 años. O que el monorriel de Santiago tampoco esté en estos 4 años. Sí, que no pueden empezar a fabricar la soledad del poder desde ahora para un presidente que ha tenido elementos que usted puede criticar, pero elementos de éxito también. Pero bueno, esa es la materia de nosotros los periodistas, pero el funcionario, el que lo acompaña, nada más tiene una sola función: hacer que el gobierno sea eficiente. Y yo creo que, mira, Santiago debe sentirse muy bien porque no son todos los países que en una segunda ciudad, países pequeños, ¿no?, tenga un sistema de transporte de ese tipo. Yo lo manejaría como una tacita de oro. Si me tocara a mí las relaciones públicas de eso, yo he dicho 1000 veces que yo no entiendo cómo no tienen una política con los estudiantes de subir el teleférico. Porque los niños se divierten y van a presionar a los papás que lo usan, porque hay papás que tienen miedo de subirse a Atahualpa. Uno ha hablado con mucha gente, no, yo no aguindado por eso que va volando ahí. Una mentalidad de nosotros. Y vayan pensando en ponerle más estaciones a eso, porque el problema son las estaciones. Ya debieran estarse diseñando por lo menos una estación o dos que lo lleve cerca de la UAS o de esa zona. Una zona que tiene un crecimiento que uno no se lo imaginaba, alrededor de la Barranquita, Atahualpa. Eso está que uno va y yo viví por ahí 7 años. Y cuando he vuelto por diligencias diferentes, me quedo asombrado con eso. Agréguenle la terminación. Me dirán, oye Randy, pero ven acá que no tenemos todo el dinero. Eso es verdad. Pero si no se empieza, no se termina. Miren, señores, una de las noticias que ha llamado más la atención a partir del día de ayer fue el anuncio que sale ahora oficialmente, pero que supuestamente está trabajado desde marzo del presente año, de que el gobierno de Haití, el Consejo Presidencial Temporal de Haití, que está compuesto por 9 personas, había contratado al señor Eric Prince, Sí. Un reconocidísimo empresario de la guerra. De la guerra. O sea, lo de él es el tener un ejército particular. Usted me contrata, yo le ofrezco mis servicios y me voy para allá con mi gente. Con mis mercenarios. Ya él tiene historia en Irak. Sí. Y ustedes ven cómo en Rusia, en Ucrania, se ha estado hablando mucho de los mercenarios. Estos son mercenarios. Sí. Que serían aquellos de la Legión extranjera. ¿Usted se acuerda que eran? Sí. Bueno, pues se ha estado cuestionando hasta dónde esto podría favorecer la misión de Kenia. Yo entiendo que si se trabaja en coordinación con la misión de Kenia, Kenia saldría ganando. Ahora, los métodos de estos señores no son los métodos de un ejército organizado. O sea, son más directos,
¿Qué es lo que están planteando? Pero lo de los mercenarios. Lo de los mercenarios. Sí, pero con tecnología. No, con tecnología, pero eso es lo que... Él tiene como 400 drones. Sí, pero déjeme decirle, porque por ahí va. ¿Qué es lo que están planteando? Utilizar drones y armamentos modernos para por lo pronto empezar por decapitar a las bandas que operan en Haití. Métanse donde se metan. Entonces, desde marzo, supuestamente está eso arreglado, pero parece que no ha habido el correspondiente desembolso, ¿verdad? Falta un menú. No, faltaba alguna lluvia que mojara. Este es el señor Eric Prince, fundador de la controvertida firma Blackwater, que es un equipo de hombres militares, en este caso ex militares, también otros que no son militares, pero con entrenamiento militar. Según el New York Times, Prince firmó un acuerdo con las autoridades haitianas para desplegar drones armados y personal contratado con el objetivo de eliminar a líderes de pandillas. Las operaciones comenzaron en marzo sin resultados concluyentes y se espera el arribo de 150 contratistas durante el verano junto con cargamentos de armamentos. ¿Se le puede criticar eso a Haití? No. ¿Cómo criticar? No. Pues yo estoy de Como he acuerdo. escuchado a algunos decir, pero ¿cómo? Claro. Pero si la comunidad internacional lo han dejado solo, Haití, no tienen fuerza para enfrentar a las bandas, no tienen tecnología, no tienen armamento. Esa es la tabla de salvación Ahora, que ellos han encontrado. La pregunta es, ¿y el dinero? Porque una de las informaciones que ha salido es que para arrancar, usted le busca aquí al caballero grandote que tuviste ahí, $300 millones. Por ahí es que él arranca. Porque no es de que tú no le puedes coger fiado a él su servicio estimadísimo para nosotros, ¿verdad? Bueno, pero de algún lado el Consejo Presidencial de Haití va a sacar esto. De algún lado puede ser que haya países... Y naciones que no quieren mandar gente para exacto. allá. A Estados Unidos le convendría darle un par de millones de dólares. Estados Unidos podría dar los primeros 300 millones. A este grupo, al consejo, que se lo dé al grupo, no se lo dé al consejo. Sí. Es un consejo lo doy, que no se lo dé al consejo, que se pierde. No tiene que enviar a más nadie para allá y también puede darle tecnología, puede facilitarle armamento y todo eso. Pero yo lo veo muy bien, siempre y cuando todo lo que se haga vaya encaminado a quitarnos esa pesadilla de ahí arriba, no a nosotros solo, quitarle esa pesadilla al pueblo haitiano, al pobre pueblo haitiano, que es el que ha estado sufriendo todo esto en el plan macabro que se organizó contra la República Dominicana. Ellos primero y nosotros por rebote estamos pasando una situación muy difícil. Bueno, de todas maneras, la presencia de mercenarios, hay que recordar que no es nueva. En Haití, por ejemplo, cuando mataron a Juvenel Moïse, el último presidente haitiano, fue un comando de mercenarios compuesto por exmilitares colombianos. O sea que no es nueva la presencia de... Y ese no era el único grupo de mercenarios colombianos. Hay muchos más en el mundo prestando servicio en distintas partes. Usted lo llama y ellos vienen. Bueno, otra información. Yo lo voy a dejar a usted porque usted tiene un listing ahí. No, está bien, está bien. Dele. No, está bien. No, iba a decir de la convocatoria para el próximo martes del Consejo Económico y Social para dar continuidad a lo propuesto por el presidente y los expresidentes Luis Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández y Hipólito Mejía. Se dice que se va a convocar para el próximo martes. Dividieron los temas en 6 ejes principales que abarcan supuestamente el problema. Yo en eso a mí lo dije. Ahorita llega eso el Consejo Económico y Social y se vuelve un estudio por allí, 4 mesas por aquí de trabajo, 5 mesas. Y lo que se necesita en el momento de una decisión que tiene que tomarse
ahí va a durar 6 meses estudiando fórmula, cuando ya todo el mundo sabe cuál es la situación de Haití. Por eso yo no creo claro, yo creo en el espacio de consenso y eso, pero para tratar un tema urgente y definido, o ir a 50 gente, eso no funciona. Tal vez yo tengo una formación más dictatorial o más dura, pero eso no funciona. Vean, ya dividieron los temas en 6 ejes. Desde que a mí me hablan de ejes principales, de que si yo quiero, eso es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la situación. ¿Ustedes están o no están? Así de sencillo, pero ¿está bien? Mira, en algunos momentos nosotros nos hemos referido a cómo funciona el 911, cómo ha venido funcionando. Hoy, incluso en el Tintineo, una de esas secciones de este periódico Diario Libre, se refieren a lo mismo. Que yo tengo gente de mis afectos muy ligados a eso, aunque no directamente, indirectamente con el 911 dan servicio. Y en una conversación que yo le dije a esa persona que, mi hermano, me decía que no, que estaba funcionando bien y cosas. Digo, pero qué extraño, porque yo tengo como 3 o 4 muestras a donde no ha funcionado bien. Y efectivamente, el titular de la gente de Tintineo, escrito por el periodista Omar Santana, es que el 911 en emergencia, esa es la realidad. Tan excelente servicio, y mucho más porque se fue agregando a distintas comunidades. Empezó en la capital, después vino a Santiago y ha ido a muchas partes. No, todo eso está bien. Casi en todas las provincias se puso el 911. El 911. Señores, eso es un logro como la gente no se imagina. Ahora bien, ya lo tenemos. Fue un logro. ¿Qué? Fue un logro porque está desbaratado eso. Fue un logro. El tiempo de respuesta, dicho por el jefe de eso, es de 23 minutos. Pero entonces eso no, el tiempo de respuesta, ayer vi, o antes de ayer, que es de 23 minutos, cuando eso se llegó a tener en 2 y 3 minutos. Oye, hace 5 años, yo vivía en una zona y yo salía a caminar temprano. Cuando iba a caminar, media hora para llegar. Oye esto, hay un señor que tiene una camioneta ahí parada, no sé, esperando qué cosa, y de repente abrió una puerta y venía una motocicleta, un señor con su esposa que la llevaba a trabajar. Oye, y hubo una colisión entre la puerta que abren y la motocicleta que iba demasiado cerca. Y cayeron. Y aparecieron varias gente con teléfono a grabar. Yo le dije, ustedes tienen, no va a decir lo que, de estar grabando cuando ustedes ven esas 2 gente ahí. Llamen al 911 y una persona que llevaba, yo iba sin el celular. Llamarse al 911, a Atahualpa. ¿Tú sabes en qué tiempo llegó el 911? Yo me asombré. En 4 minutos estaban ahí, hicieron lo primero que tenían que hacer. Le dijeron a los que estaban ahí, no le pongan la mano, nosotros sabemos cómo levantarlo. Claro que hay un protocolo, porque hay gente que por salvarte va rápido y puede agravar tu situación, aunque sea con buenas intenciones. Entonces vinieron y ahí andaban el chofer, una persona para tomar la nota, pero los que actuaron eran los técnicos, ¿verdad? Y entre los dos, pues pusieron a los dos en camilla, lo colocaron y se lo llevaron. Después nos enteramos que tenían algunos golpes, uno tenía una fractura, pero lo atendieron bien. Oigan, en 4 minutos. 4 minutos. Bueno, pues está en 23. Pues si está en 23... Eso ha perdido la razón de ser en su esencia. Porque yo soy testigo, es más, yo estoy vivo porque el esposo de una hija mía, estando el 911 ahí, decidió, vámonos Randy, que los que estaban eran anotando y no había ninguna persona con capacidad médica de intervenirme para que no viniera, yo tenía un infarto, para que no se repitiera y me fuera ahí mismo. Y él vino después que el 911 estaba ahí. En esa ocasión fue, digamos, relativamente rápido, que fue como a los 12 minutos o 14 después de llamarlo. Pero andaba con un chofer y una muchacha anotando.
Más nada, no podían hacer más nada. Óigame, vamos a ponerle un poquito de asunto a esto. Yo creo que podemos pedirle al presidente Abinader que no deje de deteriorar en su administración, ¿verdad?, algo que ha sido un mecanismo tan importante, no importa quién lo haya iniciado. No importa quién lo haya iniciado. Lo importante es quién lo haya mantenido, lo haya extendido y haya agregado parte de las cosas necesarias. Yo no sé cómo un servicio así puede deteriorarse de una manera tan acelerada. Yo no entiendo. Aquí tuvimos una muestra con él. Porque óyeme, eso tiene su protocolo y su programa de trabajo, de acción y de seguimiento. Sí. Lo que pasa es que ponen a gente ahí sin ningún tipo de preparación. Yo quiero ser jefe de 911. Sí, está bien, vamos para allá. Sí. Eso es así. Pues tiene que ser así. Pero primero averiguan cuánto es el sueldo, tú sabes. Miren, señores, una cosita para dejarlo sobre la mesa, ¿verdad? Para dejarlo sobre la mesa. El director de compras y contrataciones, el señor Carlos Pimentel, dijo ayer que evaluará las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas al Ministerio de Hacienda, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, el INAIPI y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. El órgano fiscalizador de fiscalización externa publicó esta semana, estoy hablando de la Cámara de Cuentas, 3 auditorías en las que, según lo que se ha publicado, se revelan serias irregularidades en dichas instituciones, pero adivinen qué. Durante la administración 2016-2020. Parece que no vamos a pasar la vida en el gobierno anterior. Lo que veo son 2 cosas. Primero, esta auditoría no pudo haberlo hecho el Pleno actual, por decisión del Pleno actual. Acaban de entrar. Porque acaban de entrar y no hay tiempo para usted hacer 4 auditorías de esta magnitud. Eso es lo primero. ¿Qué se colige de ahí? Bueno, que estas auditorías estaban hechas por la directriz del Pleno anterior. Sí. Y si estaban hechas por la directriz del Pleno anterior, ¿por qué no se habían dado a conocer? Exacto. Entonces, ahora voy a lo político. Ahora que hay un diálogo de acercamiento entre el presidente y la situación de Haití, con los expresidentes y esto, vuelven los ataques por este lado. Pregunto a usted, poeta. A mí sí, entiendo perfectamente eso. A mí lo que me llama la atención es que la Cámara de Cuentas nueva sea tan diestra que 3 auditorías, que obviamente que estaban hechas, pero no dicen cuántas más hay pendientes, cuáles más instituciones hay que auditar. Incluso los contenidos de esas auditorías, como denuncias de programas, ya habían sido el caso del órgano de la primera instancia y de la cosa. Esas auditorías envuelven posibles actos de corrupción por 4,000 y pico de millones de pesos. Pero tú sabes quién estaba en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Sí. ¿Quién estaba ahí? La dama. La primera dama de la República. Sí, pero en ese momento había una dama ligada a la esposa de Juancito. El Sport. Exacto. Sí. Y renunció y vino otra y se armó y tú ves. Entonces, no es que no se investigue, y el que hizo algo mal, que sepa que tiene que prepararse, porque no estamos defendiendo aquí cosas, pero como que estamos dando la vuelta al mismo globo, ¿verdad?
Vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. En sus marcas, listos, móntate, ya. Regresa la Autoferia Nadive Regional Norte 2025. Gana la carrera y sé el primero en aprovechar las oportunidades que te traemos. Te esperamos en los parqueos del Gran Teatro del Cibao del 28 de mayo al 2 de junio. Tu carro nuevo o usado te espera con el mejor precio, seguro y financiamiento al instante y todo en un solo lugar. Del 28 de mayo al 2 de junio, no te pierdas. Autoferia Nadive Regional Norte 2025, dedicada a mamá.
Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. En Edenorte queremos estar cada vez más cerca de ti. A través de nuestros agentes de servicio al cliente, puedes pedir la actualización de tus datos para obtener los siguientes beneficios. Tener una comunicación más cercana con nosotros para gestionar tus necesidades. Recibir las informaciones. Rafael Leonidas Trujillo Molina. Vamos a tratar de hacer un programa especial, poeta, mañana. Sí, claro. Con motivo de este 64 aniversario. Y ayer estaba viendo la intervención de algunos familiares y amigos, sobre todo familiares, de los conjurados. Sí. En un programa que hace esta muchacha, muy bueno ese programa. Con los hijos de los que participan, ¿no? Bueno, nietos, hijos, hermanos. Ahora no recuerdo el nombre de esta joven que está haciendo un programa muy bueno los miércoles. De aquí ahorita me acuerdo. Que tiene un apellido que no parece dominicano. No, esa otra muchacha, una periodista joven, muy joven ella, que está haciendo reportajes, o sea, programas especiales los miércoles. Y hubo alguien que dijo una verdad incontrovertible, poeta. Muchas veces nos hemos referido al tema de cómo se ha querido, o se quiso y se logró en gran medida, el borrar la historia de los 31 años de la dictadura de Trujillo. Sí. Y escuchando a esa persona, llegué a la conclusión de que ciertamente fue todo un plan orquestado por Joaquín Balaguer y su entorno. ¿A quién más le convenía el que la época de Trujillo, el gobierno de los 31 años de Trujillo, se excluyera del conocimiento de las nuevas generaciones con fines políticos? O al que acompañó a Trujillo durante esos 31 años. Exactamente. Y el que escribió, ¿verdad? Exactamente. La justificación de cómo Trujillo llegó al poder. Aquí en Santiago, el manifiesto, junto con Fello porque Vidal. El trujillismo empezó aquí en la Fortaleza San Luis para ubicar un sitio. No es en San Cristóbal, como mucha gente cree. Trujillo era de San Cristóbal. Pero, analizándolo fríamente, ese plan orquestado para sacar de la escuela todo lo que tuviera que ver con Trujillo hizo que justamente la generación de ahora no conozca lo que fue la dictadura de Trujillo, y todavía hay algunos que hablan de que en este país hace falta un Trujillo, porque confunden el orden o la tranquilidad, la seguridad con la tranquilidad de Tranca y la seguridad de Desaparécanlo. Y se logró en gran parte pero por miedo. Por miedo. Por miedo nada más, no por respeto. Vamos a abordar todos esos temas en el día de mañana, pero quería darle ese avance porque innegablemente que esto fue un plan orquestado para que esa parte de la historia dominicana que le convenía a los remanentes de la dictadura de Trujillo, comenzando por Joaquín Balaguer, que fue ministro de Educación
fue ministro de Relaciones Exteriores, fue el que hizo el manifiesto para la ascensión de Trujillo al poder y todo eso. Innegablemente que un hombre que estaba con sus aspiraciones a la presidencia de la República y luego ya de ser presidente de la República a partir de 1966, innegablemente que le convenía que todo lo que tuviera que ver con la dictadura de Trujillo, no solo el famoso borrón y cuenta nueva que se promovió tratando de abrir el camino a una democracia, sino aplicar el borrón completo de esa época y de esa parte de la historia dominicana. 64 años se cumplen en el día de mañana y lo peor de todo es que ya usted ve que en los medios de comunicación, salvo trabajos especiales, no hay referencia de eso. Una que otra página, uno que otro artículo, pero antes, en principio de la caída de la dictadura, el 30 de mayo era un día festivo en la República Dominicana, Día de la Libertad. Claro. Y eso con el tiempo se diluyó porque le convenía a esa claque que encabezaba Joaquín Balaguer y que se mantuvo en el poder por esos primeros 12 años y luego regresó 10 años más a gobernar este país. No, aquí tenemos un nieto de Trujillo hablando y defendiendo la obra de Trujillo, porque era su abuelo. Un abuelo, un criminal. Hay un libro que yo se lo recomiendo a la gente para que entienda cómo y por qué llegó Trujillo, que es un libro de Juan Bosch que se llama Causas de una tiranía sin ejemplo. Yo creo que tú lo tienes, tú tienes la colección de Juan Bosch. Causa de una... Para que uno le entienda a dónde se va atrás Juan Bosch, analizando y poniendo de relieve los elementos que se fueron dando, porque Trujillo no fue una casualidad, llegó ahí porque todo indicaba que iba a producirse eso. Obviamente que las cosas han cambiado, muy difícilmente a nadie aquí en el país se le ocurra algo parecido. Bien, eso lo hemos oído siempre, Atahualpa. Pues mira, en Chile es el país de América mejor estructuralizado desde el punto de vista de las instituciones de su Estado. Bueno, es el que más cabía para que la comunidad internacional lo aceptara. Chile era un ejemplo de institucionalidad. Llegó un gobierno de izquierda, uno cree que cometió errores, otros creen que no cometieron errores, pero es una forma de gobernar. Y el mundo había aplicado, a través de la ONU, el derecho a la autodeterminación. Cuando Chile decidió tener un gobierno distinto con el que usted puede estar de acuerdo o no, derrocaron ese gobierno y se formó una dictadura de 17 años apoyada por los Estados Unidos. Una de las dictaduras más crueles, solo superada por la de Trujillo. Pero Trujillo nunca tuvo, por lo menos de dominicano, una matanza como la que hubo en el Estadio La Normal de Chile. Por lo tanto, cuando uno dice, aquí nunca vuelve a pasar algo así, uno lo dice y lo debe decir, porque es una manera de apuntalar que sigamos caminando, lento, pero seguimos caminando hacia la institucionalidad. Pero yo nunca descarto nada, Atahualpa, porque el ejemplo de Chile le dice a cualquiera que si había un país del mundo del que nadie sospechó una vuelta a la dictadura, como hubo ahí, y realmente pasó. Mira, otra cosa que quisiera poner de relieve en estos cortitos. El jueves de la semana pasada, nosotros decíamos en el programa InQ que nos extrañaba que la toma de las aduanas del lado haitiano por la comunidad de Malpaz en la frontera sur de la República Dominicana no había tenido ninguna cobertura. Eso fue el jueves de la semana pasada porque el hecho había ocurrido el viernes de la semana anterior y había sido reseñado por el periódico Le Noveliste de Haití. Y en la República Dominicana como que esto pasó desapercibido como si nada, o quisieron ocultarlo,
porque estamos hablando de una aduana, Randy, que apenas está a menos de 2 kilómetros de la frontera de la República Dominicana. Entonces, ¿por qué después que se dio la información, que se conoció, pero algo que venía desde el viernes de la semana anterior, entonces ya hay recorrido del jefe del ejército, del ministro de Defensa de la República Dominicana, señalando que esto no significa ningún peligro para el país? Las bandas haitianas que ocuparon la aduana en Haití a 2 kilómetros de Malpaz, de Jimaní, no representan ningún peligro para el país, aseguró en el día de ayer el ministro de Defensa de la República Dominicana, tras pedir al pueblo mantener la paz y la tranquilidad ciudadana. Pero, y hay un pero, el síndico de Jimaní declaró ayer que ahí no pasó nada, que no es verdad. No es verdad, él tiene conexión con eso, dice él. Que ahí lo que hubo fue una discusión entre un sindicato, no sé si de camioneros, y empresarios, no sé, había como un reclamo, como algo civil, y intervinieron militares o policías rápidos de Haití, y que eso no lo dice él. Sin embargo, el gobierno de Haití, ¿qué pasa? Que esa aduana, la de Jimaní, es la principal por donde tiene que entrar y salir todo. Porque el paso por Jimaní es la vía principal. Nosotros vemos la más activa de Dajabón, pero la de Dajabón es al menudeo. Cuando hay exportaciones hacia Haití, es por ahí que entra, porque ya esos son patanas, ya esos son contenedores, ya son cosas de otro volumen. Y esa es una aduana que está al lado del lago Peligro, creo que es que se llama. Pero me llama la atención que mientras las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, dicen que eso pasó en Haití, pero que de este lado está tranquilo, el síndico de Jimaní dice que ahí no pasó nada. Pero el gobierno haitiano, el Consejo Presidencial de Haití, aceptó que las bandas, que una banda, inclusive dijeron hasta el nombre del que dirige esa banda. Dirigida por Ben Ben. Se había apropiado de la aduana, de ahí de Malpaz, y que habían 2 camiones cargados de baterías de litio. Y que ellos se apropiaron de los camiones y estaban liquidando mercancías que estaban en la aduana, bajo su propia dirección de la banda. Entonces, ¿por qué se oculta una situación de esa naturaleza cuando el mismo Consejo Presidencial de Haití lo está reconociendo? ¿Y por qué? Y eso no significa, o sea, señores, tenemos unos bandoleros a menos de 2 kilómetros, o sea, es como si estuvieran de ahí del monumento a Pekín. No, pero hay otra investigación que debería hacerse, porque el síndico de Jimaní dice que no pasó nada. Porque entonces tú empiezas a sospechar, ¿verdad? Finalmente, para este bloque de Mañana Boreal, durante el primer trimestre del año 2025 en República Dominicana se registraron 4.286 embarazos en adolescentes, una cifra menor que en años anteriores, pero dice el reportaje que todavía refleja un problema social, educativo y de salud que el país no ha logrado superar del todo. De acuerdo a la información que la publica la Oficina Nacional de Estadísticas, cuyos datos son preliminares, la maternidad a destiempo representa el 18.88% de todos los embarazos registrados entre enero y marzo del año 2025. O sea, estamos hablando de unos 22.700 nacimientos de adolescentes, embarazos en adolescentes, que es un 18% de todos los nacimientos que se dan en la República Dominicana. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros que hay mucho más todavía. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintoniza